Estamos ante Elia Barcelo, escritora española, famosa por su trabajo en la literatura de ciencia ficción. Ha publicado innumerables libros de diferentes géneros, tantos que no podemos enumerarlos. Se la considera parte de la llamada Trinidad Femenina de la ciencia ficción en Hispanoamérica, junto a Angélica Gorodicher y Diana Chaviano. Empecemos con las preguntas. ¿Cuándo empezó a interesarse por la ciencia ficción? Pues muy jovencita. Yo diría que a los 11 años, 12 años, porque a los 11 mi padre me regaló una novela de Julio Verne y a partir de ahí me fascinó el tema y luego ya me leía todo Wells y luego empecé a leer los americanos y me di cuenta de que era el único género que para mí entonces me planteaba cosas en las que nunca había pensado y me abrió muchísimo la mente. Además tuve la suerte de que mi padre también era aficionado y entonces yo siempre que alguna cosa no la entendía o tenía alguna duda, siempre podía hablar con él y él me lo explicaba y era maravilloso. Mm. Ahora vamos con una pregunta, bueno, ¿el feminismo de segunda ola cambió el modo de la creación de mundos imaginarios? Ujú. Sí, a todo esto yo voy contestando, pero si tú tienes la sensación de que es poco o es mucho, si es mucho me haces un gesto y yo reduzco. No, no, Y estamos si, bien. y si tienes la sensación de que te gustaría que hablara más, yo hablo más. Lo que pasa es que siempre tengo mucho miedo de enrollarme demasiado y que la gente se aburra de oírme. Yo no, yo estoy feliz. Yo nunca pensé que iba a entrevistar a una Trinidad de Venezuela, a una parte de la Trinidad de ciencia ficción. Nunca lo pensé. Pues muchas gracias. Claro, lo de la Trinidad es un poquito así curioso porque suena casi blasfemo. Esto de compararse con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero, pero resulta simpático también. Bueno, pues el asunto del feminismo fue, efectivamente, fue algo que produjo un cambio impresionante, pero como siempre nunca se sabe si fue primero el huevo o la gallina. Es decir, las mujeres que empezaron a escribir así ya habían sido cambiadas en su mente por otro tipo de movimientos sociales, por lecturas, por el activismo político de los años finales de los 50, principios, mediados de los 60. Entonces ya eran mujeres que estaban hartas de que se las considerara pues eso, un simple adorno, tanto en la vida como en la literatura, y empezaron a demostrar con su comportamiento efectivo, yendo a manifestaciones, yendo a marchas, escribiendo artículos, que las mujeres somos iguales que los hombres, que tenemos los mismos derechos, que somos sencillamente la otra mitad del género humano, de la especie humana. Cuando ellas ya estaban concienciadas de todo esto, es cuando empezaron a escribir ciencia ficción desde su nuevo punto de vista, desde el punto de vista de una mujer que piensa en temas y en enfoques que los hombres no habían pensado hasta ese momento. Por ejemplo, si te das cuenta, cualquier lector que se interese por la historia de la ciencia ficción sabrá que hasta bien entrados los años 60 no había casi personajes femeninos en las novelas. Los personajes femeninos siempre eran un puro adorno. Muchas veces eran la hija del científico jefe que acababa liándose o casándose, claro, de blanco y por la iglesia, con el mejor alumno de su padre, que también era guapo y atractivo y todo esto, faltaba más. O la chica era la típica chica florero que solamente servía para tener que rescatarla de algún alienígena terrorífico. Las chicas no eran nada. No, bueno, ninguno de los personajes tenían auténtica entidad, ni los chicos ni las chicas, pero sobre todo las chicas eran planísimas, eran sobre todo guapas. El único sitio donde no eran planas eran más o menos a la altura del pecho. Ahí no eran nada planas. Entonces, las mujeres cuando empezaron a escribir ciencia ficción empezaron a plantear otro tipo de problemas, de temas, de desafíos, y los lectores y lectoras, sobre todo las lectoras, pero también muy pronto los hombres, se dieron cuenta de que estaban ampliando las fronteras de la ciencia ficción de una manera que no se hubiera podido imaginar antes. Y a partir de ahí llegamos las demás. O sea, esas fueron, digamos, las que iniciaron este camino y fueron nuestras abuelas, por decirlo de alguna forma. Mm. Vale, siguiendo con las escritoras del feminismo,
¿Qué opina usted del impacto que tuvo la obra de Úrsula K. Le Guin, Joan Rus y Octavia Butler, que son las tres más famosas de ese movimiento, por lo menos en mi opinión? Sí, sí, así es, así es. Eh, en mi caso, por ejemplo, las dos primeras son las que más me impactaron. A Octavia Butler llegué más tarde. Ursula Le Guin fue una de las primeras, si no la primera autora mujer que yo leí, porque en la biblioteca de mi pueblo misteriosamente había una colección, la colección Nébula de ciencia ficción, que ignoro quién la compró, tuvo que ser una locura especial porque en mi pueblo a nadie le interesaba la ciencia ficción. Y yo ahí descubrí La mano izquierda de la oscuridad, me parece que fue en esa colección, pero no lo juraría. No, Y esa, Minotauro, no fue Nova, es eso fue Minotauro. Minotauro. Ah, muy bien, muy bien. Ah, ves tú qué bueno es hablar con gente que ha hecho los deberes. Yo solo tengo mi memoria y siempre me falla. Bueno, pues cuando leí a Úrsula Le Guin me pareció, esto es algo nuevo, esto es algo que yo no he leído nunca. Es algo muy, muy impresionante. Me pasó muy pocas veces en la vida leer algo que digas esto de verdad es nuevo. Entonces, a partir de ahí es cuando dije, qué maravilla, hay mujeres que escriben y escriben cosas así. Y yo creo que eso es lo que nos pasó prácticamente a todos los lectores de ciencia ficción, que descubrimos que había otra manera de enfrentarse a las cosas y había otros temas que no se habían tratado. Cuando en la ciencia ficción anterior a esta generación de escritoras se trataba de algún modo o algún problema de sexo, de género, de reproducción, de cosas así, casi siempre era una versión muy, muy machista. O sea, cuando, por ejemplo, Harlan Ellison pidió a los escritores estos, a todos los grandes, que hicieran cuentos que nunca se hubieran atrevido a escribir porque nadie se los iba a publicar, si ves el tipo de enfoque que ellos le dan a estas cuestiones, lo más atrevido que se les ocurre pensar es incesto. O sea, incesto entre padre e hija, por ejemplo, cosas así. O sea, es una posición enormemente machista, mientras que las mujeres empiezan a pensar, como Úrsula, qué pasaría si el género fuera una cosa que cambia, que fuera fluctuante, que la gente no fuera siempre hombre, siempre mujer, sino que cambiara. Eso haría que todo el mundo tuviera la posibilidad de saber qué se siente cuando uno no es lo que suele ser. Me pareció fantástico y a todos los lectores y lectoras. Luego, Joanna Russ para mí fue crucial cuando leí el de cómo suprimir la escritura de las mujeres. Decía muchas cosas que yo había pensado alguna vez, pero muchas cosas que no se me habían ocurrido. Y eso me abrió muchísimo la posibilidad de pensar en grande, de pensar en amplio. Octavia Butler la conocí mucho más tarde, incluso llegué a conocerla en persona en un festival. ¿Fue? Sí, sí, en el 2000 o 2001, Antes de en el, morir. Antes de... sí, claro, claro, después de Muerte Artificial, en el Festival Utopial en Nantes, que estábamos invitadas a la vez. Estaba también Nalo Hopkinson y entonces estuvimos comiendo juntas un día y ella estaba diciendo, porque claro, lo típico, los españoles siempre les decimos a los estadounidenses, qué suerte tenéis de poder escribir en inglés, de que haya tanta gente que pueda leeros, de que la ciencia ficción en Estados Unidos sea tan importante. Y ella decía, qué va, pero si la ciencia ficción en Estados Unidos es igual de poco importante que en todas partes. La ciencia ficción es lo último, nadie nos hace caso, nadie nos considera autores literarios. Lo que pasa es que, claro, tenemos un público más grande y podemos vender más. Pero en cuanto a prestigio, estamos exactamente igual que vosotros. Entonces me hizo mucha gracia, era una señora muy, muy agradable, muy inteligente y con mucho sentido del humor, cosa que a mí siempre me gusta mucho. Entonces, estas mujeres de verdad nos marcaron a las escritoras de ciencia ficción, chicas, y yo creo que también a muchos hombres. Sí. Creo he contestado más o menos lo que No, querías. no, bien, muy bien. Ahora vamos a un plano más nacional. ¿Cómo Sí. impactó la ciencia ficción a la sociedad española en la época de la transición? Uh -huh. Pues
Como decíamos, la ciencia ficción es más bien minoritaria, incluso ahora, lo que no deja de ser gracioso porque si te fijas en la parte cinematográfica, las películas que más público tienen y que más dinero recaudan son precisamente grandes espectáculos de ciencia ficción. Pero la ciencia ficción como género y en libros se considera, la crítica la sigue considerando así como un poquito de segunda categoría, no tan estupenda. Entonces, en la época de la transición, en España ya había un pequeño movimiento de gente interesada por la ciencia ficción. Yo creo, no te lo juro, pero creo que ya se habían hecho algunas reuniones en Madrid, seguramente en Barcelona también alguna cosita, donde unos cuantos frikis, que en aquella época no se llamaban frikis porque la palabra no existía, unos cuantos locuelos se reunían para hablar de las cosas que les gustaban. Y cuando ves fotos de la época, ves, por ejemplo, que eran todo hombres y que además iban vestidos como se iba antes a los congresos, iban vestidos con traje y corbata. Están muy guapos en las fotos y parece así una cosa muy seria. Luego, poco a poco, cuando llegó la transición y toda la sociedad española se fue haciendo más divertida, digamos, más tolerante, más abierta, entonces en ese momento de la transición en que muy poco después empieza la movida en España y gente como Almodóvar empieza a hacer películas y a poner el nombre de España en el extranjero y todo esto, la ciencia ficción empieza a subir. Claro, sube, digamos, de una cosita así a una cosita un poquito más alta, no es que permeara toda la sociedad, pero es el momento en que los españoles empiezan a escribir cada vez más, en que empieza a haber mujeres, yo por ejemplo, pero también Susana Vallejo, por ejemplo, Adolfina García, gente que empieza ya a participar en ello. Y luego también empezamos a hacer reuniones, a hacer hispacones, a encontrarnos, a estar 3 días dedicándonos a lo que de verdad nos gusta. Se instituyen también los premios Ignotus y poco a poco la ciencia ficción empieza a ser algo, no te voy a decir importante porque es mucho decir, pero sí un género que empieza a consolidarse, a la vez que el género negro. El género de novela criminal también empieza a consolidarse por esa época. Y el terror viene después, más despacito. Pienso yo que por la influencia masiva de las novelas de Stephen King, que en aquella época en España empiezan a tener un boom. Sí, yo que soy coleccionista de libros usados, lo más fácil que puedes encontrar en una librería de libros usados siempre son novelas de Stephen King. Es lo más fácil que puedes conseguir en cualquier lado. Hombre, claro, es que hay muchas. Quiero decir, el señor escribe muchísimo, es enormemente prolífico. Luego hay tiradas inmensas y para mucha gente las novelas de Stephen King y de terror en general son novelas de estas que uno lee, digamos, en el verano, en las vacaciones, en cosas así, cuando no tiene nada serio que hacer. Y entonces luego las deja en el hotel o las lleva a una librería de viejo o cosas así. A mí me parece un poco una barbaridad porque yo me tomo muy en serio las novelas de Stephen King y si uno las lee con detenimiento y con cariño, se da cuenta de que Stephen King, entre otras cosas, aparte de ser un gran escritor, es el gran realista americano. O sea, a mí lo que me interesa de las novelas de King no es el monstruo que aparece y que se come al protagonista, normalmente si es niño y frágil, sino precisamente la visión que da de su país, de su sociedad y de su mundo real y de cómo va evolucionando. Yo sigo a Stephen King desde su primera novela, lo he leído todo, menos el fantasy que no me gusta nada, y me doy cuenta de eso, de cómo a través de las novelas de King uno puede llegar a conocer realmente bien la sociedad estadounidense de su época. Vale. Sagrada fue la primera obra de ciencia ficción hispana publicada por el sello Nova de Ediciones B. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo fue trabajar con Miquel Barceló y cómo se sintió ser la primera hispana en aparecer en la colección? Usted fue la primera en aparecer en Sí, la sí, colección.
Sí, 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 fue una cosa increíble. Fui la primera española o hispana, sí, y la primera, o sea, el primer autor y la primera autora. Sí. Y esto fue realmente por una cuestión prácticamente de suerte. Eh, Fue porque cuando yo empecé a escribir, cuando yo hice mis primeros relatos, yo, claro, no sabía qué hacer con ellos. Yo los había escrito, me parecían ya aceptables y entonces yo quería saber si esto se podía publicar, si podía encontrar gente que los leyera. Entonces, Miquel Barceló acababa de sacar Candama, un fanzine radicado en Barcelona y que estaba empezando. Entonces yo pensé, bueno, pues si yo estoy empezando y esta gente está empezando, pues a lo mejor juntos podemos hacer algo. Le mandé 2 cuentos, les gustaron, los publicaron y a partir de ahí empezamos una amistad epistolar. Yo fui publicando en Candama, luego empecé a publicar en otros sitios y como un par de años o 3 años después, Miquel se le confió la dirección del sello de Nova en Ediciones B. Entonces Miquel empezó a elegir los títulos que iba a publicar y me escribió diciéndome, oye, ¿a ti te interesaría? Y yo digo, pues en fin, claro que me interesaría muchísimo. Y entonces me dijo, bueno, la única cuestión es que yo sacaría los cuentos que ya has publicado, los cuentos dispersos en diferentes lugares, pero necesitaría que hubiera por lo menos algo nuevo. Y entonces es cuando yo estaba escribiendo Sagrada, la novelette, y que iba muy despacio, claro, porque coincidió que fue el momento en el que yo me quedé embarazada de mi primer hijo y tuve mi primer hijo y claro, era una vida muy nueva para mí. También estaba recién trasladada a Austria, o sea, tenía país nuevo, situación personal nueva, un bebé, pero conseguí terminar Sagrada y entonces Miquel puso Sagrada y los otros cuentos y salió. Y fue mi primer libro profesional. Entonces fue una cosa maravillosa. Yo lo miraba y a pesar de lo fea que era la portada, porque mira que era fea, Sí. eh, mucho, era muy fea, pero es igual, yo lo veía y decía, "Ah, qué bonito y es mío y es así como mi bebé también". Y era gordísimo además, porque todo el mundo me comentaba eso, que normalmente cuando un autor o autora publica su primer libro suele ser una cosa delgadita, ¿no? Así un par de cuentos o un poemario. Y dice, tú, ala, qué bruta, tú de repente hay un librazo de 400 y pico páginas. Y yo lo miraba y lo acunaba y decía, ay, qué bonito es. El bebé, bueno, El bebé. yo estoy viendo una autora, Raquel Mora, ya Ah, publicamos el primer libro, yo escribí el prólogo, entonces el libro lo tengo en un altar, yo escribí el prólogo nada más, pero aún así, entonces sí, Raquel y yo lo tenemos en un ay, hace altar. mucho. ¿Verdad que hace mucha ilusión, sobre todo cuando es el primero en absoluto? Es una especie de validación. Tienes la sensación de que, bueno, hay alguien más a quien le parece que eso vale la pena. Y te anima muchísimo para seguir trabajando y para seguir escribiendo. Muy buena cosa. Sí. Bueno, siguiendo con la colección Nova, ¿qué opina usted de los autores controvertidos? Me refiero a Orson Concar y a Mario Ah, Simenbrali. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que debe separarse el artista de la obra? uf, es una pregunta muy problemática, muy buena pregunta y no es fácil de contestar. De hecho, yo casi siempre he pensado que la obra es la obra y el autor es el autor. O sea, yo nunca he sido muy partidaria, por ejemplo, de estudiar la obra de alguien a partir de su vida. Es algo que siempre me ha parecido irrelevante. Lo que pasa es que, claro, cuando estas personas todavía están vivas o han fallecido recientemente, si tú sabes cosas sobre el autor que lo hacen, le quitan mucho valor ético como persona, entonces lógicamente su obra se devalúa. Yo, por ejemplo, me pasa con frecuencia por suerte no, pero me pasa de vez en cuando que hay autores o autoras me gustó una de sus obras, luego lo he conocido en persona, por ejemplo, y a partir de conocerla en persona ya no he podido leer ninguna obra suya porque lo oigo su voz cuando leo la novela y si ha sido, por ejemplo, una persona desagradable o una persona que vive al contrario de lo que escribe, entonces ya no puedo.
sea, hay autores que tú lees una novela, por ejemplo, y piensas, esta persona debe ser muy empática, muy agradable, muy generosa, muy tal, y luego lo conoces al natural y te das cuenta de que trata a patadas a todos los demás, que es un arrogante y un vanidoso, y dices, pues mira, que te lea tu padre porque yo no te voy a leer más. Entonces, con esta cuestión de gente como la que tú me nombras, como Scott Card o como Zimmer Bradley, los leí en su época, me gustaron, pero no veo la necesidad de releerlos porque, ¿para qué? Hay muchísimos libros, ya está. Y comprendo muy bien que alguien diga, no, yo no tengo ganas de leer textos de una persona que es homófoba o que es ultraderechista o que ha estado involucrada en abusos infantiles, cosas así. Eso es algo que no. Pero claro, nunca se puede saber del todo. Primero porque no siempre es verdad lo que se cuenta de alguien y luego porque cuando ha pasado mucho tiempo, por ejemplo, cuando tú ves una obra, lees o ves una obra del siglo XVII, normalmente tú no sabes cómo fue la vida de esa persona. Lo único que queda es la obra. Entonces, si ha pasado mucho tiempo, pues solo queda la obra y tienes que juzgar la obra sin relacionarla con el autor. Pero si te consta y coincide contigo en el tiempo que se nos ha concedido y no te gusta esa persona o no te gusta lo que ha hecho o no te gustan sus planteamientos, tienes perfecto derecho a decir, pues su obra tampoco me gusta. Y ya está. Ahora vamos con la sociedad actual. Con la época, la tradición, la sociedad de la información en la que vivimos hoy en día, te voy a preguntar la siguiente pregunta. Hay varias. Ajá. ¿Crees que los medios de comunicación dejaron de ser referentes para saber la verdad? Como si estuviéramos en una novela de Philip K. Dick. Sí, resulta bastante triste pensar que de hecho vivimos en una novela de Philip K. Dick, porque bueno, el buen hombre estaba muy mal de la olla, pobrecito, y sufría mucho y tomaba todo tipo de drogas y eso hace cosas con tu cerebro. ¿Ves? Por lo que decíamos antes, o sea, supongo que también habrá gente que diga, yo no quiero leer la obra de un drogadicto. Y sin embargo, es verdad que era un drogadicto, Sí. pero o sea, Yo he visto, vamos, eso no. yo he visto en la serie documental Las Profetas de la Ciencia Ficción, el tipo alucinaba, se metía. Sí, sí, sí. Se metía cualquier cosa. Claro, y luego escribía lo que escribía. Y gracias a las barbaridades que él hacía con su propio cuerpo y mente, pues nosotros tenemos obras que valen muchísimo la pena y que nos ahorran tener que tomarnos esas cosas para vivirlo en primera persona. Yo prefiero leer lo que él ha escrito y no tomar las drogas, por ejemplo. Ay, pero me acabo de perder. Sí, decía que vivíamos en una novela de Dick. Sí, la verdad es que con esas drogas él consiguió hacerse una idea bastante clara de lo que nos esperaba en el futuro. Y en este momento yo estoy segurísima que todo lo que leemos a través de la prensa y todo esto, la mayor parte es mentira y es manipulación. Y es lo que ellos piensan que se vende o que vale la pena o que a la gente le va a interesar. Y no se preocupan mucho de hasta qué punto es verdad. En muchos casos no es que no comprueben sus fuentes, es que no hay fuentes, es que se lo inventan directamente. Entonces yo por eso siempre he sospechado bastante de este tipo de cosas y yo intento leer poca prensa y lo que leo es muy variado. O sea, cuando una noticia de verdad me interesa, entonces busco diferentes enfoques de esa noticia y veo qué dice este periódico, qué dice este, y supongo que en algún lugar de cruce entre todos ellos hay un grano de verdad. Y mucho, y bueno, y luego está todo lo de las redes sociales en que cualquier ser humano pone lo que le da la gana. Y ahí sí que hay que filtrar con muchísimo cuidado porque hay muchísimos seres humanos que no tienen ni idea de lo que están escribiendo. Y dicen mentiras y barbaridades y exageraciones, inventos y cosas así. Vale, esto en base a la anterior pregunta. ¿Los medios de comunicación son herramientas ideales para la toma de decisiones o los oyentes o espectadores o lectores tienen que, digamos, buscar otra información fiable para tomar la decisión?
Totalmente de acuerdo con la segunda parte. O sea, a mí me parece que es bastante curioso que ahora casi todo el mundo nos hemos aficionado a cuando tenemos un problema de la índole que sea, un problema jurídico, un problema médico, un problema de lo que sea. Lo primero es irte a internet a ver qué sacas de información. Entonces, claro, primero sacas informaciones muy contradictorias y luego también sacas informaciones muy superficiales. Y hay muchísima gente que con dos cositas que ha leído aquí y allá piensa que ya sabe del tema. Para ponerte una anécdota que me hizo muchísima gracia, hace un par de años fui con una amiga mía al médico para una cosa bastante simple, una pequeña operación. Y entonces mi amiga ya se había leído naturalmente todo lo que encontró en internet y llegamos allí cuando el médico le dijo que le aconsejaba la operación por tal y por tal. Entonces ella empezó a decir, sí, pero yo he leído que podría suceder no sé qué, yo he leído que tal. Y entonces le dice, ¿ha estado usted consultando al doctor Google? Y dice ya, pues sí. Dice, bueno, pues yo creo que lo más sensato sería que cogiera usted una segunda opinión. Consulte usted también con el doctor Yahoo. O sea que le digo, por favor, no haga esas tonterías, mujer. Vaya usted a un profesional y mire a ver qué puede hacer. Entonces pienso que las redes sociales, los medios de comunicación digitales y tal ayudan mucho, pero no hay nada que pueda sustituir a un buen profesional. Vale, esta es una pregunta muy abierta. Lo bueno es que calculé bien el Ah, tiempo bueno, a y hay ver. tiempo. Ujú. ¿Vivimos en una distopía o utopía? Ja, qué pregunta, qué pregunta. Sí que es muy amplia. Pues va a sonar bastante raro, pero en principio, hablando de nuestra parte del mundo, vivimos en una utopía. Lo que pasa es que, claro, el mundo cada vez está más, como dicen en alemán, por lo menos la tijera se abre cada vez más. Depende de en qué lugar del mundo estés, estás viviendo en una distopía o en una utopía. Yo me figuro que los que en este momento están viviendo en el Congo o en Ucrania o en Corea del Norte o Venezuela. en tantísimos sitios, está claro que están viviendo en una sociedad distópica horrorosa. Por ejemplo, estamos hablando en español, la gente que vive en Cuba, que habla español como nosotros, está viviendo en una situación increíblemente dura. La gente que está viviendo en España en estos momentos, estamos viviendo prácticamente en una utopía. O sea, tú imagínate que estamos en un lugar donde cuando tú te pones enfermo, vas al hospital y te curan, te hacen todo lo que tengan que hacerte, sin que tengas que pagar nada aparte. Tú estás viviendo en un país como Estados Unidos y si no tienes dinero propio en el banco para poder pagar lo que necesitas, te mueres porque no hay una seguridad social. En España eso no sucede. Tú vas y te curan y te arreglan y pagan lo que haga falta y te dan las medicinas que necesitas. Tú ahora en cualquier país de nuestra parte, del occidente europeo, hay este tipo de restaurantes, por ejemplo, donde hay una cinta transportadora donde van pasando cosas buenas y apetitosas y tú pagas un dinero básico al entrar, pagas, no sé, 15 euros o lo que sea, y puedes comer cualquier cosa que pase por delante de ti. Eso es algo que en la Edad Media la gente imaginaba. O sea, eso era el país de jauja. Eso era el lugar donde la comida volaba alrededor y venía y tú la cogías sencillamente del aire, ¿no? Estamos viviendo en un sitio donde tienes derechos que te protegen, derechos civiles, donde los derechos de hombres y mujeres son iguales. Todo eso es una utopía. Elegimos a nuestros políticos. O sea, tú vas y tu voto vale exactamente igual que el de otra persona, sin importar si eres hombre, mujer, blanco, negro, gordo, flaco, da igual. Todo eso son cosas utópicas y cosas que además hemos conseguido después de mucha lucha y mucho esfuerzo y que tenemos que intentar mantener como sea.
Hay otros países donde no les ha ido tan bien y entonces están viviendo en una sociedad donde no todo el mundo es igual, donde no hay para todos, donde si no tienes dinero no te curan, donde no puedes votar a tus gobernantes, donde las mujeres están aplastadas por los hombres y por el sistema, que no puedes ni siquiera ir a la escuela, por ejemplo, siendo niña, donde no puedes decidir qué hacer con tu cuerpo, tu reproducción y tu maternidad, sino que hay un hombre que decide por ti. Eso es una distopía. Entonces, en el planeta tenemos las dos cosas, por desgracia. Mm. Bueno, volviendo al tema de distopías, para mí la obra más aterradora que yo he leído hasta ahora es La parábola del sembrador de Toyabuter. Uh-huh. Por, Sí, es que hay muchas. Sí, sí, dime, dime. sí, lo digo porque en Venezuela, exactamente Sí, lo que aparece en la obra es exactamente lo que aparece en Venezuela. así. Sí, es igualito a Venezuela, pero en Yo vez de nunca estuve. Venezuela es Estados Unidos. Es que nunca Igualito. estuve, nunca estuve en Venezuela, por desgracia, porque dicen que es un país precioso, pero no he tenido, o sea, habría tenido ocasión, porque el año pasado, no, hace año y medio, cuando me dieron el Premio Nacional, entre otras cosas, tenía una invitación para ir a Venezuela y no pude ir por la pandemia. O sea que, entonces sí, tienes razón en el sentido de que hay muchísimos lugares de este mundo donde quizá los que lo están viviendo no se dan cuenta de que están viviendo en una distopía. Pero, pero por eso la literatura es tan importante, porque si uno lee ciertas cosas, empieza a darse cuenta de lo que le pasa y empieza a darse cuenta de quizá de qué camino podría emprender para ir cambiando, para ir mejorando. Para mí la peor distopía que he leído en mi vida es la del 1984. Esa la leo y la releo, cada 2 o 3 años la vuelvo a leer, quizá con la esperanza de que esta vez acabe de otra manera. La Es novela es muy triste. tristísimo. Es horrible, es horrible. Tiene el mejor final, el final más demoledor que he leído yo en mi vida. O sea, me parece genial, me parece de verdad de lo mejor que ha escrito nadie nunca desde que empezó la literatura. Ujú. Vale. ¿Cree que la ciencia ficción es una guía útil para predecir el futuro? No, no. No, no, nosotros no somos Rapel, no somos el adivino, no tenemos bola de cristal, no tenemos ningún interés en predecir el futuro. De hecho, la ciencia ficción utiliza el futuro simplemente como herramienta. La ciencia ficción trabaja para y sobre el presente. O sea, lo que importa en la ciencia ficción es que nos demos cuenta cómo hemos llegado aquí, qué nos ha pasado, qué nos puede pasar si esto sigue adelante. A mí me parece que lo más importante es darse cuenta de lo que está sucediendo ahora y extrapolarlo. Por eso la ciencia ficción en muchos casos se la conoce como literatura prospectiva, en el sentido de que una gran parte de la ciencia ficción intenta ver hacia dónde nos van a llevar los caminos que se están abriendo ahora. No toda tiene que ser prospectiva, pero es un gran elemento. Entonces, la mayor parte de las cosas que usamos, de elementos temáticos que usamos en la ciencia ficción, son cosas que ya existen, pero que no toda la población conoce. O sea, cuando tú, por ejemplo, ahora escribes una novela pensando en qué va a suceder cuando las inteligencias artificiales tomen conciencia de sí mismas, las inteligencias artificiales ya existen, solo que la mayor parte de la gente no se da cuenta de que ya existen. Y entonces tú escribes pensando, bueno, y cuando cualquiera de esas nuevas mentes se dé cuenta de que es una existencia, de que ella o él, o es que no tenemos forma de decir it en español, ello, es algo, entonces, ¿qué problemas podemos tener? Cuando en los años 70 empezaron a escribirse obras de ciencia ficción que trataban la reproducción humana, o sea, de eso de quién es la madre cuando el óvulo es de una persona
y el embarazo ha sido de otra persona y la educación de ese niño es de otra persona, ¿cuál de las tres es la madre, por ejemplo? En aquella época se pensaba que era una locura de la gente de la ciencia ficción, que teníamos tiempo para pensar en estupideces. Ahora es absolutamente real y hay ya estudios jurídicos y dentro de poco habrá ramas de los estudios jurídicos destinados simplemente a reproducción humana, porque es un problema real. Entonces, la ciencia ficción no trata de ver qué va a pasar dentro de 200 años, sino de advertirnos, muchas veces advertirnos, a veces jugar con las ideas de qué va a pasar cuando, por ejemplo, nuestro sistema ecológico se venga abajo y entonces empecemos a pensar, quizás sea buena idea que las inteligencias artificiales decidan cómo hacer sobrevivir al planeta. Entonces supongo que lo primero que harán será cargarse a la especie humana, que es quien está destruyendo el planeta. ¿Usted ve a la literatura de ciencia ficción como un espejo de la actualidad? Sí, totalmente, totalmente. La ciencia ficción es, lo he dicho muchas veces y no me gusta repetirme, pero me parece que es necesario. La ciencia ficción es el único género literario que trata temas realmente nuevos y que muestra la realidad en toda su extensión. Porque la literatura, digamos, realista, convencional, trata lo que vemos a nuestro alrededor cotidianamente, o sea, los problemas de nuestros vecinos, los problemas en nuestras familias, los problemas, digamos, que están al alcance de cualquiera con solo abrir el ojo y abrir la ventana. La ciencia ficción trata los problemas reales, actuales, pero escarbando un poco más y yendo a los laboratorios o a los observatorios o a los departamentos de las universidades donde se estudia el comportamiento humano o las relaciones entre distintos modelos de sociedad, entre los géneros, son cosas que la literatura convencional no trata. O sea que la literatura de ciencia ficción es lo más real y lo más actual que tenemos hoy en día. Mm. Bueno, esta es la última pregunta, una pregunta, digamos, feliz, ya que reflexionamos mucho. Bien, bien. A ver, Una pregunta feliz. una ¿Usted, pregunta feliz. usted cómo ve el futuro para las aspirantes de escritoras o escritores? ¿Cómo ve el futuro, por lo menos en España o mundialmente, para las futuras escritoras? Ya que vivimos en una época en donde el audiovisual está ganando terreno en la literatura. ¿Cómo ve el futuro para ellas? Yo muy bien, yo lo veo muy positivo. Bueno, hay que confesar que yo soy una persona muy positiva y muy optimista, aunque luego cuando uno lee mis novelas no siempre se lo parecería, porque en mis novelas no siempre sale todo bien. Mm, No, tú eres una escritora muy... me gusta porque es sorpresivo. Tu final es triste o feliz, eso le da emoción. Ay, bien, me alegro, me alegro. Pero en fin, para los jóvenes, que era la pregunta, yo veo muy buen futuro. Yo pienso que han nacido en el momento perfecto para poder hacer lo que quieren hacer. Si hubieran nacido en cualquier otro lugar, bueno, siempre me refiero a esta parte del mundo, ¿eh? Yo si uno está viviendo en Corea del Norte, no sé qué posibilidades tiene, pero si está viviendo en nuestra zona, digamos, en el primer mundo occidental y todo esto, puede hacer lo que quiera. En otros lugares tú sabes que hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que te van a censurar, hay cosas que no te van a publicar, hay cosas por las que te van a meter en la cárcel. Pero aquí tienes todo a tu disposición. Puedes elegir el género literario que te dé la gana, puedes mezclar géneros, puedes hacer experimentos, puedes hacer de todo. Tenemos muchísimas editoriales, desde muy pequeñitas y muy especializadas hasta grandes, grandes grupos donde puedes intentar colocar lo que escribes. Luego también tienes todas las posibilidades que te da la red. O sea, puedes autopublicarte, puedes abrir un canal para tus textos, tus lecturas, todo lo que te dé la gana, y tienes la posibilidad de llegar a gente que te sigue, que le interesa lo que tú haces.
yo pienso que es el mejor momento del mundo para cualquiera que quiera ser escritora o escritor. Eso sí, si ahora alguien no hace lo que de verdad quiere hacer, eso es un problema. O sea, si alguien hace solo lo que piensa que se va a vender o que va a tener éxito o que es lo que se lleva o es lo que está de moda, eso es, digamos, hablando en términos antiguos, eso sería un pecado. Eso es algo que no está bien. Teniendo todas las posibilidades, limitártelas solo por cuestiones económicas, eso es algo que a mí no me gusta. Pero a mí, o sea, es mi opinión. Vale, muchas gracias. Bueno, si hubiera un poquito más de tiempo, me gustaría discutir contigo las obras de Le Guin y Joanna Rus y las otras escritoras Sí, como, por ejemplo, el Bonda apellido McIntyre. Uh-huh. De Bond hace mucho tiempo que no la he leído. Ahí no podría yo entrar mucho porque me leí la serpiente de sueño y la otra serpiente, tienen par de serpientes, y me gustaron mucho entonces, pero ahora ya no puedo hablar realmente con propiedad porque las tengo muy, muy olvidadas. Es que hay muchísimas sí. lecturas que se te van. Por ejemplo, Connie Willis es una de las que me gusta mucho, mucho. Y también hace tiempo que me leí la última que me leí de ella. O sea, es que la vida no da para tanto. Yo leo, pero es que, claro, mientras tanto no solamente leo ciencia ficción, mientras tanto también me interesa mucho la novela negra. También leo novela juvenil, porque como escribo novela juvenil, de vez en cuando quiero ver qué están haciendo los colegas, más o menos, que hay gente que me gusta mucho y que cuando saca una novela nueva me la compro enseguida. Y claro, pues leo novela, digamos, blanca, novela normal, mainstream, convencional. Y trato de leer cosas de distintos países, no solamente del mío. Leo mucho en inglés. Entonces, pues no me da para todo. ¿Qué No, no, vamos? no, yo espero que si existe un cielo, algo así, un paraíso, tú sabes, te dé tiempo de leer a todos. Imagínate Ay, cuando llegue la hora ya, ven el cielo, parezca no sé, Le Guin o Mary Shelley o Margaret Cavendish, y diga, tengo un montón de obras escritas mientras estaba muerta, escribí un montón de obras. pues sí, mira, y podría ser como decía Borges, imaginar el paraíso como una especie de biblioteca, ¿no? Y también Borges decía que lo bonito, creo que era Borges, que lo bonito sería que cuando te regalan un libro o cuando te venden un libro, que te vendan también el tiempo que hace falta para leerlo. Entonces, si ese paraíso existe, el que tú te imaginas, yo también me apunto a estar ahí. Un sitio donde mis autores favoritos y autoras han seguido escribiendo y yo voy a tener todo el tiempo del mundo para leer y para poder hablar con ellos sobre lo que han escrito, para poder discutir con estas autoras y decir, a ver, ¿por qué después de 3 obras como esta, ahora has hecho una como esta? Y este final que has puesto, ¿no te habría gustado más poner tal cosa? Sí, Sería muy bonito. sí. Oye, pero no, pero y cuando dijiste, yo le conozco a Butter. ¿Uh? Sí, sí, sí. Sí, sí. A Úrsula no la pude conocer porque cuando yo he estado muy poquito en Estados Unidos, solo 2 veces, salvo para cambiar de aviones. Y entonces la única vez que hubiera tenido ocasión, ella no podía, lo intenté a través de un amigo y luego ya no pude más. Tengo un libro suyo dedicado, pero eso es todo. Ay, pero un momento, yo espero que el paraíso sea eso. Sinceramente. Sí, estaría bien y que hubiera jardines, porque un paraíso sin jardines a mí no. Un paraíso solo de nubes no me apetece. Tendría que haber jardines. Jardines y libros y gatos y gente que se interese por las mismas cosas con las que hablar. ¿Y qué más? Y buena comida, claro. Buena comida. Bueno, yo me quedo con los patacones. Los patacones, no sé si sabes qué es eso. No, ni Es lo he la, comido nunca. es la ¿Qué cosa es? más grasosa que puedes encontrar en la comida. Ya. Es plátano Ajá, filtro sí. Frito. con carne, queso latino, montón de Uh, ensalada con mayonesa, una cosa así grande que no recomiendo que lo comas si trabajas porque pues no lo voy a comer porque lleva queso. Yo no como queso. O sea no, yo creo que preferiría una buena paella aunque esté en el cielo. Ah, pero es eso, pues. Vale, ¿qué tiempo es?
Uy, Sí, ya casi estamos, que yo tengo que terminar ahora mismo. Muchísimas gracias por la entrevista, lo he pasado muy bien, ha sido una gran entrevista, excelentes preguntas, David.